La nieve crujía bajo las botas de David Walsh mientras caminaba el largo camino a casa. Podría haber tomado una carretera principal a través de la colonia New Haven, pero eso significaba pasar por la juguetería con sus brillantes escaparates. Mejor caminar una hora más por el desierto helado que ver que no podía comprarle a su hijo. Mañana era el 8º cumpleaños de Leo. David tenía exactamente 12 créditos en su cuenta. Un juguete decente costaba 50 como mínimo. Los elegantes de Off-World se vendían por cientos. Tenía las manos vacías. Su corazón se sentía aún más vacío. El viento arreció sobre los campos de hielo de Frostheim, atravesando su chaqueta desgastada. 3 años desde que el accidente minero se llevó a su esposa. 3 años de doble turno tratando de mantener la comida en la mesa y la calefacción en su pequeña casa. Estaba fracasando en ambas cosas. Otros hombres inteligentes hablaban en los descansos sobre los cumpleaños de sus hijos. Williams le compró a su hija una moto voladora. Chun encargó un robot educativo de un mundo central. Incluso Rodríguez, que se quejaba constantemente del dinero, logró comprarle a su hijo la consola de juegos más reciente. David no dijo nada durante estas conversaciones. Fingió concentrarse en su comida sintetizada. La misma pasta gris que comía todos los días porque era la más barata. El lago congelado apareció a la vista mientras atravesaba el cañón. Ya nadie venía por allí. El antiguo equipo de topografía había declarado esta zona sin valor hacía 15 años. No había minerales que valiera la pena extraer. Solo hielo, roca y viento. El lugar perfecto para caminar cuando no querías ver a nadie. David se detuvo en la orilla del lago, mirando su reflejo en el hielo. 42 años, pero parecía de 50, con la barba canosa, líneas alrededor de los ojos por entrecerrar los ojos bajo las duras luces de la mina. Manos marcadas por el equipo y los accidentes. ¿Qué clase de padre ni siquiera podía comprarle un regalo de cumpleaños a su hijo? Leo nunca se quejaba. Eso lo empeoraba. El niño sonreiría mañana por la mañana y diría que estaba bien. Lo entendía. Tal vez el año que viene. Había visto esa sonrisita valiente demasiadas veces. Rompía algo dentro de David cada vez, pero un brillo blanco a su lado atrajo su atención. David se giró hacia la luz. Provenía de un ventisquero a unos 50 m de distancia, pulsando suavemente como un latido. Casi se alejó. Las luces extrañas en los mundos fronterizos solían significar problemas. Podrían ser fugas químicas. Podrían ser fauna peligrosa. Podrían ser una docena de cosas que matarían a un hombre lo suficientemente estúpido como para investigar. Pero algo lo atrajo hacia adelante. El resplandor se hizo más intenso a medida que se acercaba. David se arrodilló junto al ventisquero y comenzó a cavar con sus manos enguantadas. La nieve estaba cálida. Realmente cálida, no solo menos fría. El calor irradiaba de lo que yacía debajo. Sus dedos tocaron algo liso y duro. David quitó más nieve. Trabajando más rápido ahora. El objeto era grande, tal vez del tamaño de una sandía. Lo liberó y se sentó sobre sus talones, mirando fijamente un huevo. Tenía que ser un huevo. La cáscara parecía cristal, translúcida con patrones arremolinados de azul y blanco en su interior. La luz pulsaba desde adentro, lenta y constante. Cuando David lo sostuvo contra su pecho, el calor se extendió por su chaqueta. Hermoso no comenzaba a describirlo. Su mente corrió por las posibilidades. Algún tipo de fauna. Frostheim tenía criaturas nativas, aunque la mayoría eran pequeñas y permanecían bajo tierra. Esto parecía demasiado grande, demasiado extraño. Tal vez algo de otro mundo. Una nave de carga podría haberse estrellado aquí, esparciendo productos exóticos por el hielo. David debería informar de esto a la oficina colonial. Entregarlo. Que el científico lo averigüe. Esa era la regla para encontrar algo inusual en los mundos fronterizos. En cambio, pensó en Leo. A su hijo le encantaban las viejas historias de la Tierra. Dragones, caballeros y magia.
Antes de acostarse cada noche, David le leía un libro maltratado que su propia madre le había regalado de niño. Los cuentos favoritos de Leo siempre eran los de dragones. Los dibujaba en la escuela, imaginando cómo sería ver algo tan magnífico. Este huevo parecía algo de esas historias. David tomó su decisión en unos 3 segundos. Envolvió el huevo en su chaqueta, acunándolo contra su cuerpo. El calor se sentía bien en el viento helado. Empezó a caminar hacia casa, moviéndose rápidamente ahora. La colonia apareció al frente, sus luces combatiendo el interminable crepúsculo del largo invierno de Frostame. David dio la vuelta para acercarse por detrás, evitando las calles principales. Su casa estaba en el límite del asentamiento, pequeña y destartalada, pero ahí estaba, revisó las ventanas. Oscura. Leo probablemente estaba en la casa de la señora Hoffman. Al lado. La anciana lo cuidaba después de la escuela cuando David trabajaba hasta tarde. Perfecto. David fue directo al cobertizo detrás de la casa. Herramientas colgaban de las paredes, la mayoría viejas y apenas funcionales. Despejó un espacio en la esquina, apilando algunas mantas térmicas que usaba para emergencias. Acomodó el huevo entre las mantas, asegurándose de que estuviera estable y protegido. El huevo latía con luz, convirtiendo el destartalado cobertizo en algo mágico. David se quedó allí un largo rato observándolo. La duda lo asaltó. ¿Y si esto era peligroso? ¿Y si estaba poniendo a Leo en riesgo? ¿Y si las autoridades venían a buscarlo? Entonces recordó la cara de su hijo cuando otros niños hablaban de sus juguetes caros. La forma en que Leo fingía que no le importaba. Los 4 sonrieron. Quizás esto era estúpido. Quizás causaría problemas. Pero por una vez, por un cumpleaños, Leo tendría algo maravilloso. David cerró el cobertizo y entró a llamar a la señora Hoffman. Hora de traer a su hijo a casa y fingir que todo era normal. Mañana por la mañana traería lo que trajera. Esta noche, David Walsh se fue a la cama sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Leo se despertó antes del amanecer como los niños en los cumpleaños. Se quedó en la cama mirando el techo de su pequeña habitación, tratando de no sentirse decepcionado. 8 años hoy. Papá trabajó tan duro. No era su culpa que las cosas estuvieran apretadas. A través de las delgadas paredes. Oyó a su padre moverse en la cocina, probablemente preparando el desayuno. Comerían juntos. Papá le daría un abrazo y se disculparía por no tener un regalo. Y Leo sonreiría y diría que estaba bien. Así eran los cumpleaños ahora. Que extrañaba a mamá. Ella solía hacer que los cumpleaños fueran especiales, incluso cuando no tenían nada. Adornos de papel que cortaba a mano. Canciones que inventaba. Su risa que llenaba toda la casa. Leo apartó los pensamientos y se vistió. Papá necesitaba que fuera valiente. La cocina olía a huevos de verdad, no a los sintéticos. Leo se detuvo en la puerta, sorprendido. Los huevos de verdad cuestan aparte. Papá se sentó a la mesa con 2 platos listos. Comida de verdad en lugar de la pasta nutricional de siempre. Feliz cumpleaños, Leo. La sonrisa de su padre se veía diferente hoy. No forzada. Realmente feliz. Gracias, papá. Leo se sentó, tratando de no mirar los huevos. No tenías que hacer esto. Es tu cumpleaños. Nosotros hacemos esto. Comieron juntos en un cómodo silencio. Leo notó que su padre lo miraba como si estuviera guardando algún secreto. Finalmente, David dejó el tenedor. Necesito que vengas al cobertizo después del desayuno. ¿El cobertizo? Leo frunció el ceño. No hay nada allí excepto herramientas viejas y trastos. Créeme. 20 minutos después, estaban frente a la puerta del cobertizo. David la desbloqueó, pero no la abrió de inmediato. Se arrodilló. Así que estaba a la altura de Leo. Pase lo que pase, necesito que entiendas algo. Te amo más que a nada en este universo. Todo lo que hago es porque quiero que seas feliz. De acuerdo.
De acuerdo, papá. El corazón de Leo empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa? David abrió la puerta. La luz se derramaba desde la esquina, azul y blanca y pulsante. Leo entró y vio el huevo acurrucado entre mantas. Se le cortó la respiración. Era lo más hermoso que había visto en su vida. ¿Es real? Lo encontré anoche cerca del lago congelado. Pensé que te gustaría. Leo se acercó lentamente, como acercándose a algo de un sueño que podría desaparecer. El huevo era enorme de cerca, más grande que su cabeza. Patrones se arremolinaban dentro de la cáscara cristalina. Podía sentir el calor que irradiaba, incluso a 1 metro de distancia. ¿Puedo tocarlo? Con cuidado. Leo extendió ambas manos y las colocó sobre la cáscara. El calor fluyó por sus dedos, por sus brazos, hasta su pecho. La luz pulsante parecía coincidir con los latidos de su corazón. Algo se movió dentro del huevo. Jadeó y miró a su padre. Hay algo vivo ahí dentro. Lo sé. Se sentaron juntos en el suelo del cobertizo, mirando el huevo. David le contó cómo lo había encontrado sobre el brillo en la nieve. Leo no podía dejar de tocarlo, sintiendo el calor, viendo los patrones cambiar y transformarse. ¿Qué crees que es? Honestamente, Noah, pero ahora es tuyo. Feliz cumpleaños, hijo. Leo abrazó a su padre. Olvidaron el huevo por un momento. El mejor regalo de todos. David lo abrazó de vuelta, y Leo sintió el pecho de su padre encogerse como si estuviera tratando de no llorar. Se quedaron así un rato, solo ellos dos en el cobertizo con un huevo extraño y hermoso. Entonces el huevo se quebró. Una pequeña fractura apareció en la cáscara, luego otra. La luz se filtraba a través de las grietas, más brillante que antes. Leo se tambaleó hacia atrás, pero David lo sujetó del hombro. Está bien. Se supone que debe hacer eso. ¿Cómo lo sabes? Yo no, pero averiguémoslo juntos. Las grietas se extendieron por la superficie como un rayo. Trozos de concha se desprendieron, disolviéndose en destellos al tocar las mantas. Algo se movió en su interior, empujando la concha restante, y emergió una pequeña cabeza. Escamas azul plata, ojos que parecían demasiado inteligentes para ser de un recién nacido. Le siguió un cuello largo, luego alas plegadas contra un cuerpo del tamaño de un gato doméstico. La criatura gorjeó, un sonido como de campanillas de cristal. Es un dragón, susurró Leo. Un dragón de verdad, lo miró el dragón. Sus miradas se cruzaron. Algo pasó entre ellos. Algo que Leo no pudo explicar con palabras. Se sintió como un reconocimiento, como volver a casa, como encontrar una parte de sí mismo que no sabía que le faltaba. El dragón gorjeó de nuevo y salió de entre los restos del huevo, con las patas aún inestables. Caminó directamente hacia Leo, trepó a su regazo y se acurrucó como si perteneciera allí. Leo tocó las escamas, suaves y cálidas. El dragón emitió un sonido parecido a un ronroneo, con los ojos cerrados. Confiado y contento. La llamaré Perla porque sus escamas parecen perlas. David los observó con expresión complicada. Feliz pero preocupado. Orgulloso pero asustado. Leo, tenemos que hablar de lo que esto significa. Los dragones están protegidos. Hay leyes sobre su tenencia. Permisos que no podemos permitirnos. Si alguien descubre que la tenemos, se la llevarán. ¿Entiendes? Los brazos de Leo se apretaron alrededor de Pearl. El dragón abrió un ojo, mirando a David como si entendiera cada palabra. No podemos decírselo a nadie. No por ahora. No hasta que sepa qué hacer. ¿Y si alguien nos ve? Entonces nos ocupamos de ello. Pero hasta entonces, Pearl es nuestro secreto. Un golpe en la puerta del cobertizo los hizo saltar a ambos. La voz de la señora Hoffman llamó desde afuera. David, vi la luz. ¿Todo bien ahí dentro? Pearl levantó la cabeza, alerta. Leo miró a su padre con pánico en los ojos. David se llevó un dedo a los labios y se puso de pie, colocándose entre la puerta y su hijo. Todo está bien,
La señora Hoffman solo le muestra a Leo su regalo de cumpleaños. ¿Puedo ver? Quizás más tarde. Es una especie de momento padre-hijo ahora mismo. Silencio desde afuera entonces. Bien, pero hice galletas para el cumpleaños de Leo. Las traeré en una hora. Gracias. Para entonces estaremos dentro. Sus pasos crujieron en la nieve. David dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia Leo y Perla. La dragona tenía la cabeza ladeada, observándolo. Es lista, dijo Leo en voz baja. Muy lista. Lo presiento. Lo sé. Eso es lo que me preocupa. Se quedaron en el cobertizo una hora más, observando a Perla explorar. Examinó cada rincón. Sus movimientos ya eran más coordinados. Cuando encontró una llave inglesa vieja, la cogió con la boca y se la llevó a David, meneando la cola. «¿Quiere ayudar?», dijo Leo riendo. David tomó la llave inglesa y observó a la pequeña dragona. Perla se sentó y lo miró expectante, como un cachorrito esperando su aprobación. A pesar de todo, a pesar de todos los problemas que esto iba a causar, David sonrió. «Bueno, entonces, bienvenida a la familia, Perla». La dragona pió alegremente y volvió a explorar mientras Leo la observaba con ojos llenos de asombro. Afuera, el sol finalmente salió tras la época de las heladas, pintando los campos de hielo de tonos dorados. Dentro del cobertizo, 3 vidas cambiaron para siempre con huevos de desayuno y un cumpleaños que nadie olvidaría jamás. 3 semanas lo cambiaron todo. Pearl creció rápido. Demasiado rápido. Ya era del tamaño de un perro grande. Sus escamas azul plata brillaban a la luz. David construyó un mejor escondite en el cobertizo, gastando créditos que no tenía en materiales. Leo pasaba cada momento libre con ella, enseñándole trucos, jugando juegos que solo ellos entendían. El vínculo entre el niño y el dragón era más profundo de lo que David esperaba. Se comunicaban de alguna manera, no con palabras, sino con sentimientos. Leo podía saber cuando Pearl tenía hambre, estaba juguetona o preocupada. Pearl parecía entender el lenguaje humano a la perfección, seguía órdenes y respondía a las preguntas con chirridos y movimientos de cabeza. David los observaba desde la ventana de la cocina, mientras su café se enfriaba. Leo estaba sentado en el patio trasero con Pearl, ambos viendo la puesta de sol. La dragona tenía su ala sobre los hombros de su hijo como un brazo protector. Hermosa, peligrosa, imposible de mantener escondida en la mina. Williams acorraló a David durante la hora del almuerzo. «El cumpleaños de tu hijo fue hace unas semanas, ¿verdad? ¿Qué le regalaste?» «Algo especial», dijo David con voz neutra. «Sí, mi hija me ha estado pidiendo a gritos una de esas nuevas IAS. Cuesta una fortuna. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Niños, ¿verdad?» David asintió y cambió de tema. Estas conversaciones se estaban volviendo más difíciles. Todos asumían que no le había regalado nada a Leo o que era algo barato y olvidable. Lo criticaban. Podía ver en sus ojos que si tan solo supieran. Esa tarde, su supervisor lo llamó a la oficina. Rodríguez estaba sentado detrás de su escritorio mirando un bloc de datos con el ceño fruncido. «Walls, hemos estado detectando señales de energía inusuales cerca de tu sector de la colonia. ¿Sabes algo al respecto?» A David se le heló la sangre. ¿Señales de energía? Sí, nada peligroso, solo extraño. Probablemente un mal funcionamiento del equipo, pero necesito documentarlo. ¿Alguien en tu zona está haciendo algo inusual? ¿Nueva tecnología? ¿Consumo ilegal de energía? Que yo sepa, no. Rodríguez lo estudió un buen rato. David mantuvo el rostro inexpresivo. Años de trabajo en la mina le enseñaron a ocultar el dolor y el miedo. Bien, avísame si notas algo raro. David volvió al trabajo, pero le temblaban las manos. Pearl estaba emitiendo señales de energía. Por supuesto. Los dragones eran criaturas poderosas. ¿Cuánto tardaría alguien en rastrear esas señales directamente hasta su casa?
Cometió un error una hora después. Perdió la concentración mientras operaba el taladro. La broca se enganchó en una formación rocosa y retrocedió, golpeándole el mango en la mano. El dolor le recorrió los dedos. La sangre goteaba sobre el hielo. El médico lo suspendió de servicio durante 2 semanas. Tenía fracturas en la mano. Sin trabajo no le pagaban. Tenían ahorros para unos 5 días. Leo intentó ser valiente cuando David se lo contó. Pearl pareció percibir su preocupación. Dejó de comer tanto como si intentara ahorrar comida. Eso le rompió aún más el corazón a David. Al 5.º día, Leo fue a verlo con lágrimas en los ojos. Papá, he estado pensando. Quizás deberíamos vender a Pearl. Hay gente que colecciona animales raros. Podríamos conseguir suficiente dinero para vivir durante meses. David abrazó a su hijo con el brazo sano. No vamos a vender a tu amiga, pero necesitamos dinero, y de todas formas está creciendo demasiado para esconderse. Alguien la va a encontrar. Déjame preocuparme por eso. Esa noche, David no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, con la mano herida palpitante. A través de la ventana, pudo ver a Pearl en el patio trasero. Había crecido demasiado para el cobertizo. Ahora dormía afuera, acurrucada alrededor del viejo contenedor de almacenamiento lleno de señoritas. Hoffman sabía que no había dicho nada directamente, pero David la vio observando. Les trajo comida 2 veces la semana pasada, más de su habitual amabilidad vecinal. Sabía que estaban pasando apuros. Sabía lo de Pearl. Cuánto tiempo antes de que se sintiera obligada a denunciarlos. A la mañana siguiente, David se despertó y descubrió que Pearl había desaparecido. El pánico se apoderó de él hasta que oyó la risa de Leo desde el patio trasero. Salió corriendo, todavía con la ropa de dormir puesta. Pearl había cavado un hoyo cerca de la valla. A su lado hay un montón de tierra y rocas. En el fondo del agujero, algo brillaba con un tono azul verdoso. Encontró cristales, dijo Leo emocionado. Miren. David se arrodilló junto al agujero, ignorando el dolor en la mano. Los cristales eran de alta calidad, de esos por los que la minera pagaba tarifas premium. Debía de haber una veta entera bajo su propiedad. Pearl se sentó junto al agujero, orgullosa de sí misma. Les trajo un regalo. Buena chica, susurró David. Chica lista. El descubrimiento debería haberlo alegrado. En cambio, lo complicó todo. Si informaba del hallazgo, vendrían los topógrafos. Escanearían la propiedad. Encontrarían a Pearl sin duda. Pero si no lo informaba y alguien lo descubría después, lo arrestarían por ocultar recursos valiosos en buenas decisiones. Solo diferentes tipos de malas decisiones. Rodríguez apareció esa tarde con 2 agentes de seguridad. David los recibió en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Walls, tenemos que hacer un barrido de su propiedad. Esas señales de energía se concentran aquí mismo. ¿Qué tipo de barrido? Solo estoy mirando. Procedimiento estándar. No tardará mucho. David bloqueó la puerta. ¿Tienes una orden? No la necesito para investigaciones energéticas. Protocolos de seguridad. Ya lo sabes. Detrás de la casa. Pearl pió. El sonido se oía con claridad en el aire de la tarde. Rodríguez frunció el ceño. ¿Qué fue eso? El vecino escupió. Mira, me duele la cabeza y me duelen las manos. ¿Podemos hacerlo en otro momento? Solo tomará 1 minuto. Uno de los agentes de seguridad rodeó a David y se dirigió al patio trasero. La mente de David repasó rápidamente las opciones. Ninguna era buena. Si Pearl reaccionaba a la defensiva, si mostraba su aliento de fuego, alguien podría salir herido. Leo apareció en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos por el miedo. El piar de Pearl se hizo más fuerte, más agitado. La voz de la señora Hoffman sonó desde la puerta de al lado. Rodríguez, ven aquí ahora mismo. El supervisor se irritó. ¿Qué pasa, Hoffman?
Mi calentador de agua está haciendo ese ruido otra vez. Prometiste que lo arreglarías el mes pasado. Explotará y me matará cualquier día de estos. Estoy en medio de algo. Tengo 78 años y voto en todas las elecciones coloniales. ¿Quieres explicarle al consejo por qué me dejaste morir? Rodríguez suspiró y miró a David. No vayas a ninguna parte. Terminaremos esto más tarde. Los tres hombres caminaron penosamente hacia la casa de la señora Hoffman. A través de su ventana, David la vio guiñarle un ojo. ¿Tendría tal vez una hora? ¿Tal vez menos? David fue al patio trasero donde Pearl estaba de pie protectoramente frente a Leo. El dragón era casi tan alto como su hijo ahora, con las alas medio extendidas, listo para defender. Está bien, niña. Se han ido por ahora, pero volverían. David lo sabía. Los muros se estaban cerrando. Rodríguez regresó 2 horas después. Esta vez, trajo 4 oficiales y un escáner portátil. La señora Hoffman no podía salvarlos ahora. David estaba de pie en su puerta, Leo a su lado. Pearl esperaba en el patio trasero, oculta a la vista, pero no a los escáneres. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder. De verdad espero que podamos hacerlo de la manera fácil, dijo Rodríguez. Parecía arrepentido, pero esas lecturas de energía están fuera de escala. Lo que sea que tengan ahí atrás, no es legal. Puedo explicarlo. Pueden explicarlo en la oficina colonial después de que consigamos lo que sea. Los oficiales pasaron junto a él. David no se resistió. Pelear solo empeoraría las cosas. Tomó la mano de Leo y siguieron al grupo alrededor de la casa. Pearl estaba de pie en el centro del patio, completamente visible a la luz de la tarde. Sus escamas reflejaban el sol, brillando como metal líquido. Era magnífica, imposible y completamente ilegal. Rodríguez se detuvo en seco. Los oficiales detrás de él maldijeron en 3 idiomas diferentes. Es un dragón. Se llama Pearl, dijo Leo. Señaló en voz baja a un oficial que buscó su arma. La cabeza de Pearl giró bruscamente hacia él, con un gruñido de advertencia retumbando en su garganta. Una llamarada titiló en las comisuras de su boca. «Que nadie se mueva», ordenó Rodríguez. Miró a David, con la sorpresa y la ira mezcladas en su rostro. ¿Tienes idea del lío en el que te has metido? Los dragones son especies protegidas de clase A. Solo con las multas te arruinarás de por vida. Y eso sin tener que presentar cargos criminales. Fue abandonada. Encontré el huevo en la nieve. Deberías haberlo reportado de inmediato. Conoces los protocolos. Sé que mi hijo se merecía un buen cumpleaños. Pearl se interpuso entre los oficiales y Leo. Extendió las alas, impidiéndoles ver al niño. El mensaje era claro. Tendrán que pasar por mí. Rodríguez sacó su comunicador. Necesito informar esto. Nadie toca al dragón. Walls. Manténlo tranquilo o tendremos que sedarlo. No es una y se llama Pearl. Llegó más gente durante la siguiente hora. Los vecinos se reunieron junto a la cerca, observando y susurrando. La noticia se extendió rápidamente en una pequeña colonia. David vio compasión en algunos rostros, juicio en otros. Algunos parecían emocionados, como si esto fuera lo más interesante que había sucedido en años. William estaba de pie cerca del frente, negando con la cabeza. Debería haberle comprado un juguete al niño. Walls. David lo ignoró. Se sentó en el suelo con Leo. Pearl se acurrucó protectoramente alrededor de ambos. No dejaba que nadie se acercara. Cada vez que un oficial se acercaba, mostraba los dientes y fumaba. Dot. La señora Hoffman se abrió paso entre la multitud con una bolsa de comida. Los oficiales intentaron detenerla, pero ella los apartó de un manotazo. Le llevo comida a un niño. Nadando. Le entregó la bolsa a Leo y luego miró a David con ojos feroces. Lo he estado documentando todo. Fotos, fechas, horas. Te vi encontrar ese huevo. Te vi traerlo a casa.
Tengo pruebas de que fue abandonado. Rodríguez lo escuchó. No importa, Hoffman. No presentó la documentación adecuada en 48 horas. Esa es la ley. Una ley estúpida hecha por gente que nunca ha tenido que elegir entre alimentar a sus hijos y presentar el papeleo. Sigue siendo la ley. Una lanzadera apareció en el cielo, descendiendo hacia la colonia. Un modelo caro del gobierno. Aterrizó en la calle frente a la casa de David. Una mujer emergió, alta e imponente, de cabello gris y mirada penetrante. Vestía la túnica formal de una consejera de la Asamblea Galáctica. Rodríguez se enderezó de inmediato. Consejera Yates. No la esperábamos personalmente. Estaba en el sector. Escuché la llamada sobre el descubrimiento de un dragón. Pensé en echar un vistazo. Pasó junto a Rodríguez como si no estuviera allí, dirigiéndose directamente hacia Perla. La dragona la observó acercarse, con la cabeza ladeada por la curiosidad, pero sin agresividad. Yates se detuvo a unos metros. Hermoso ejemplar. ¿Cuántos años tiene? Unas 3 semanas desde que eclosionó, dijo David. Y se ha unido al chico. Yates miró a Leo, estudiando cómo el ala de Perla lo cubría protectoramente. Sí, señora. Yates sacó un escáner de mano y tomó lecturas. Rodeó a Perla lentamente, examinándola desde todos los ángulos. La dragona lo permitió, aunque no dejó de observar a la desconocida. Perla, ¿puedes hacerme una tarea sencilla?, preguntó Yates. La dragona pió. Llevé esa herramienta del cobertizo, la roja que colgaba en la pared izquierda. Perla miró a Leo. El chico asintió. La dragona caminó hacia el cobertizo con la cabeza alta, moviéndose con gracia a pesar de su tamaño. Desapareció dentro y emergió momentos después con una llave inglesa roja en la boca. Se la entregó a Yates y se sentó a esperar su aprobación. Yates sonrió. Buena chica. Se giró hacia Rodríguez. ¿Cuánto entrenamiento ha recibido esta dragona? Ninguno, señora. El chico solo le habla. Interesante. Yates miró a David. ¿Entiendes las penas por tener una dragona sin registrar? Sí, señora. Hallazgos por un total aproximado de 800.000 créditos. Posible pena de prisión. Confiscación de la dragona para fines de investigación. Separación del humano vinculado. Hizo una pausa. ¿Te parece justo? No, señora. Buena respuesta. Yates sacó su comunicador. Necesito hacer una llamada. Quédense todos aquí. Se alejó un poco, hablando demasiado bajo para oírla. La conversación duró 5 minutos. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Rodríguez, presenta tu informe de que me he hecho cargo de esta situación. Sin fenómeno, sin cargos. Invoco el antiguo protocolo 7. Antiguo protocolo. Rodríguez parecía confundido. No sé qué es eso. No me sorprende. No se ha usado en 70 años. Yates se sentó en el suelo junto a Leo, ignorando la suciedad en su costosa túnica. Déjenme contarles una historia. Los dragones no son solo animales protegidos. Son seres sensibles con derechos bajo la ley galáctica. Una ley muy antigua que la mayoría de la gente ha olvidado. Perla se acercó, interesada en la historia. Los dragones eligen a sus compañeros. Cuando un dragón se vincula con alguien, ese vínculo es sagrado. Es anterior a todas las regulaciones modernas. Se reconoce en toda la galaxia como uno de los derechos fundamentales. ¿Así que Perla se queda con Leo?, preguntó David, sin atreverse a albergar esperanzas. No es tan simple. El vínculo significa que Perla ha elegido a Leo. Bajo la ley antigua, esa elección debe respetarse, pero hay responsabilidades enormes. Yates miró directamente a David. Los dragones y sus parejas vinculadas deben registrarse en el Cuerpo de Jinetes de Dragones. Es una organización que realiza labores de rescate, diplomacia, exploración, un trabajo peligroso, pero honorable. Leo solo tiene 8 años,
Por eso te registrarías como tutor de Pearl hasta que tenga la edad suficiente para unirse oficialmente. Normalmente son los 18. Durante los próximos 10 años, serías responsable de su cuidado, su entrenamiento, su seguridad. No es fácil. No es barato, pero existen sistemas de apoyo. La mente de David daba vueltas. ¿Por qué nos ayudarías? Yates sonrió. Y por primera vez, parecía menos una consejera y más una persona normal. Porque yo era como tú hace 30 años, madre soltera. Encontré un huevo de dragón. Pensé que estaba haciendo algo loco y hermoso por mi hija. Señaló al cielo. Esa es mi dragón ahí arriba, dando vueltas. Me está esperando. La multitud murmuró, mirando hacia arriba. Una figura enorme se movió entre las nubes, plateada, blanca y grácil. La decisión es tuya, continuó Yates. Puedo llevarme a Pearl ahora. Enviarla a un santuario donde estará segura y cuidada. Sin Fenís, sin cargos. Leo estará triste, pero sobrevivirá. O aceptas la responsabilidad, firmas los papeles y te comprometes a 10 años de duro trabajo criando un dragón. David miró a su hijo. Leo le devolvió la mirada con esperanza y miedo mezclados en sus jóvenes ojos. Pearl se apretó contra ambos, emitiendo suaves sonidos de preocupación. Esto era más grande que un regalo de cumpleaños. Esto era comprometerse con un futuro que nunca imaginó. Un camino para el que se sentía completamente desprevenido. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?», dijo con voz tranquila y sincera. «Solo soy menor de edad. Apenas puedo alimentar a mi hijo. ¿Cómo se supone que voy a criar un dragón?», preguntó Yates, poniéndole la mano en el hombro. «Eres un padre que atravesó una ventisca para encontrar algo maravilloso para su hijo. Mantuviste a ese dragón a salvo durante 3 semanas contra todo pronóstico. Los amas a ambos lo suficiente como para preguntarles si eres lo suficientemente bueno. Ese es exactamente el tipo de persona que los dragones eligen». Se puso de pie y le ofreció la mano. «Entonces, ¿cuál es tu respuesta? David Walsh. ¿Darás el salto?». David miró la mano que Yates le ofrecía. Detrás de él, Pearl emitió un suave sonido interrogativo. Leo contuvo la respiración. La multitud de vecinos se había quedado en silencio, esperando su respuesta. Toda la vida de David le había enseñado a ir a lo seguro. Acepta el trabajo estable. No pidas más. Mantén la cabeza baja. Sobrevive. Su esposa solía burlarse de él por eso. Ella había sido la soñadora, la que creía en las posibilidades. Cuando murió, enterró esa parte de sí mismo junto con ella. Pero Leo estaba mirando. Pero estaba mirando. Y en algún lugar arriba en las nubes, el dragón de Yates volaba en círculos. Prueba de que las cosas imposibles podían volverse reales. David tomó su mano. Ella lo ayudó a ponerse de pie. «Lo haré. Cueste lo que cueste». Yates sonrió. «Bien. Empezaremos con el papeleo de inmediato». Sacó un bloc de datos de su túnica y comenzó a ingresar información. «Primero, necesitas entender a qué estás accediendo. El cuerpo de jinetes de dragones proporcionará un estipendio para el cuidado de Pearl, suficiente para cubrir comida especializada, necesidades médicas y equipo. También recibirás un contrato colonial con mejor paga que la minería, pero trabajarás menos horas, ¿haciendo qué? Aprender cuidado de dragones, ley galáctica, protocolos de respuesta a emergencias. Es un estudio intensivo. Básicamente, volverás a la escuela mientras trabajas a tiempo parcial coordinando con el núcleo». Levantó la vista hacia el panel de datos. «¿Crees que puedes con eso?». El primer instinto de David fue decir que no. Apenas había terminado la educación básica cuando empezó a trabajar en las minas. La escuela nunca había sido su fuerte, pero el rostro de Leo se iluminó de esperanza. Pearl se acercó para presionarse contra su pierna. Su calor sólido lo tranquilizaba. «Puedo con ello. Tendrás inspecciones regulares.
Pearl necesita un entrenamiento adecuado o podría volverse peligrosa al crecer. Los dragones son poderosos. Sin disciplina, ese poder se convierte en un problema. Lo entiendo. Rodríguez dio un paso al frente, todavía confundido por toda la situación. Consejero, con todo respeto, Walsh vive en una vivienda básica. Apenas hay espacio para él y su hijo, y mucho menos para un dragón en crecimiento. Tiene razón. Lo ha anotado en su bloc de datos. El núcleo tiene un programa para esto. Ampliaremos la propiedad, añadiremos instalaciones adecuadas. Pearl necesita espacio para volar, entrenar y vivir cómodamente. El paquete estándar incluye un refugio reforzado, un área de entrenamiento y una mejora en las habitaciones. David parpadeó. Vas a reconstruir mi casa. El núcleo cuida de los suyos. Ahora, tu familia. Yates terminó de escribir y giró el bloc de datos hacia él. Lee esto con atención. Firmas un compromiso de 10 años. Si no cumples los requisitos, si Pearl se convierte en un peligro, si violas las normas del núcleo, será expulsada y reubicada. No hay segundas oportunidades. El contrato era largo y estaba lleno de lenguaje legal que a David le costaba descifrar. Lo leyó 2 veces, preguntando sobre las partes que no entendía. Yates respondió pacientemente, explicando cada cláusula. Leo se sentó con Pearl, ambos en silencio, esperando. Finalmente, David llegó al final. Un espacio para su firma glode en la parte inferior. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Yates. Una vez que firmas, no hay vuelta atrás. David pensó en sus manos vacías caminando a casa por la nieve hace 3 semanas. Pensó en la valiente sonrisa de Leo en cumpleaños pasados. Pensó en su esposa, quien habría firmado esto sin dudarlo, ya que presionó su pulgar contra el pad de firmas. El pad de datos sonó. El sello oficial apareció en el documento. David Walsh era ahora un guardián de dragones registrado, miembro en prueba del cuerpo de jinetes de dragones. Leo vitoreó. Pearl se abalanzó sobre David, casi derribándolo. Era pesada, pura músculo y escamas bajo la suave apariencia. La atrapó, riendo a su pesar. La multitud estalló en aplausos. Incluso Rodríguez sonreía. Yates levantó la mano para pedir silencio. Una cosa más. Te asignaré un mentor para que te ayude en la transición. Alguien con experiencia que pueda guiarte. Tocó su comunicador. Puedes bajar ahora. Su dragón descendió de las nubes, enorme y elegante. Aterrizó en la calle, demasiado grande para el patio. Sus escamas eran de un blanco plateado, antiguas y hermosas. Una joven se deslizó del lomo del dragón, sonriendo. Todos. Esta es Rachel. Ella y su dragón llevan meses buscando a la familia de Pearl. Rachel caminó hacia ellos, seguida por su dragón. Pearl levantó la cabeza de golpe, mirando fijamente. Emitió un sonido que David nunca había oído. Algo entre un chirrido y una canción. La madre de Pearl era una dragona rescatada, explicó Rachel. Murió salvando una nave de pasajeros hace 6 meses. El impacto esparció sus huevos por los campos de hielo de Frosthams. Hemos estado buscando, pero el planeta es enorme. Creíamos que todos estaban perdidos. La dragona de Rachel, casi 3 veces más grande que Pearl, bajó la cabeza hacia la dragona más joven. Pearl se acercó con cautela y luego rozó con el hocico a los dragones más grandes. Se entendieron. Esta es Grace, dijo Rachel. Es la hermana de Pearl. Misma nidada, huevo diferente. Grace emitió un sonido como de campanillas de viento. Pearl respondió. Una conversación en un idioma que solo hablaban dragones. Su madre era una heroína, añadió Yates en voz baja. Salvó 200 vidas en esa nave. Los huevos que llevaba representaban la esperanza para una nueva generación de dragones rescatados. Encontrar a Pearl con vida es más importante de lo que imaginas. David observó a su hijo y al dragón que casi no había traído a casa.
Una decisión en medio de una tormenta de nieve. Un momento en el que eligió la esperanza sobre lo práctico. Que lo había cambiado todo. Rachel pasó la siguiente hora con ellos explicándoles qué esperar. Los equipos de construcción llegarían mañana para empezar a ampliar la propiedad. La capacitación comenzaría de inmediato. Al principio, lo básico. Visitaría 3 veces por semana para trabajar con Pearl y enseñarle a David lo que necesitaba saber. Es abrumador al principio, admitió, pero te adaptarás. Los humanos son buenos en eso. Después de que Yates y Rachel se fueran, después de que la multitud se dispersara, después de que Rodríguez presentara sus informes y empacara, David se sentó en su patio trasero con Leo y Pearl. El sol se ponía tras la época de las heladas, pintando los campos de hielo en tonos naranja y rosa. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Leo. Aterrorizado, admitió David. No tengo ni idea de lo que hago, pero tú lo haces de todos modos. Sí, lo hago. Pearl se acurrucó junto a ambos. Su calor era mejor que cualquier calefactor. Ya era más grande que esa mañana. Crecía rápido. En 1 año, sería más grande que la casa. En 5 años, tendría el tamaño de Grace. La responsabilidad pesaba sobre David, pero también la confianza. Pearl había elegido a Leo. Yates había decidido ayudarlos. Rachel había aceptado ser su mentora. La señora Hoffman había protegido su secreto. Por primera vez en 3 años, David sintió que no lo llevaba todo solo. Su comunicador roto. Un mensaje de la oficina colonial. Los detalles de su nuevo contrato. Un salario 3 veces superior al que ganaba en la minería. Horario flexible. Estipendio educativo. Seguro médico que realmente cubría todo. David miró los números, sin poder creerlos. ¿Qué pasa?, preguntó Leo. Creo que vamos a estar bien. Más que bien. Leo lo abrazó. Pearl ronroneó, contenta y a salvo. Sobre ellos, las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar, otros dragones volaban entre mundos. Otras parejas unidas trabajaban juntas, salvando vidas y explorando lo desconocido. En 10 años, Leo y Pearl se unirían a ellos. Pero por ahora, tenían este momento. Un padre, un hijo y un dragón que los había elegido a ambos. David Walsh había entrado en una tormenta de nieve con las manos vacías y el corazón apesadumbrado. Había regresado a casa con la esperanza en una concha de cristal. Ahora esa esperanza crecía y los llevaría a todos hacia un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Nada mal para un regalo de cumpleaños. 6 meses se sintieron como una eternidad y un latido a la vez. David estaba de pie en el nuevo patio de entrenamiento detrás de su casa, observando a Leo y Pearl practicar maniobras aéreas. Pearl era enorme ahora, su envergadura era mayor que la de su antigua casa. Se movía por el cielo con Leo a cuestas, ambos perfectamente sincronizados. La propiedad se había transformado. Donde antes había un cobertizo destartalado y un patio irregular, ahora había instalaciones adecuadas para dragones. Un refugio reforzado con control de temperatura, una plataforma de lanzamiento y equipo de entrenamiento. Su casa había sido ampliada, con dormitorios reales y un estudio donde David pasaba las noches leyendo manuales técnicos y protocolos básicos. Apenas aprobaba sus asignaturas a veces, pero aprobaba. Resultó que aprendía mejor de lo que creía. Solo necesitaba la motivación adecuada. Rachel aterrizó en el patio con Grace, ambas descendiendo del cielo con la facilidad que da la práctica. Se había convertido en algo más que una mentora durante estos meses, una amiga, alguien que comprendía el extraño mundo nuevo en el que David se había topado. Con buen aspecto allá arriba, llamó a Leo. El chico saludó con la mano, sonriendo. Pearl ejecutó un giro perfecto que le paró el corazón a David, y luego aterrizó suavemente junto a Grace. Los 2 dragones se tocaron las narices, su ritual de saludo. «Te preocupas demasiado», dijo Rachel, observando el rostro de David.
Está a 30 metros de altura sobre el lomo de una criatura que pesa más que un camión de carga. Y Pearl moriría antes que dejarlo caer. Tú lo sabes. David sí lo sabía. El vínculo entre su hijo y el dragón se había fortalecido cada día. Nunca se separaban, salvo cuando era absolutamente necesario. Perla esperaba fuera de la escuela de Leo todas las tardes, para el deleite de los demás niños. Ayudaba con las tareas, de alguna manera entendía los problemas de matemáticas mejor que David. La señora Hoffman apareció de la casa con una bandeja de bebidas. Se había autoproclamado su abuela no oficial, siempre trayendo comida y consejos. La colonia los había acogido por completo. Los mineros que una vez habían desafiado a David ahora le preguntaban sobre el cuidado del dragón y el trabajo del núcleo. Williams se había disculpado el mes pasado. Dijo que se había equivocado al juzgar. Su hija quería conocer a Perla si le parecía bien. Todo había cambiado. En la redada del comunicador de David. Mensaje del consejero Yates. Regresaría en la época de las heladas para una visita oficial. Quería ver cómo estaban. Llegó a la tarde siguiente en su lanzadera oficial. Grace voló en círculos, saludando a Perla. La dragona más joven se lanzó al cielo para encontrarse con su hermana. Sus alegres canciones resonaban por toda la colonia. Yates parecía exactamente el mismo, todo negocios y mirada penetrante. Pero cuando vio las instalaciones de entrenamiento, los minuciosos registros que David llevaba, la forma en que Leo y Pearl trabajaban juntos, sonrió. Lo has hecho bien. Más que bien. Tuvimos buena ayuda, dijo David, asintiendo a Rachel. Aún así, la mayoría de la gente se habría dado por vencida. Estudiar solo es brutal. David tuvo que estar de acuerdo. Había reprobado 2 exámenes antes de aprobar. Se pasaba las noches leyendo los mismos párrafos una y otra vez hasta que encontraban sentido. Su cerebro no estaba hecho para el trabajo académico, pero lo había hecho de todos modos. Por Leo, por Pearl, por el futuro que merecían. Yates lo inspeccionó todo, haciendo preguntas, probando las respuestas de Pearl. El dragón funcionó a la perfección. Localizó 3 depósitos minerales más en la propiedad. Su talento natural para encontrar materiales valiosos resultó útil. La economía de la colonia había mejorado significativamente. Varias familias habían solicitado acoger a otras criaturas, siguiendo los protocolos que David ayudó a establecer. Rodríguez, precisamente, se había convertido en un defensor del programa. Había visto cómo un dragón transformaba no solo a una familia, sino a toda la comunidad. Esa noche, la colonia celebró. 1 año después del cumpleaños de Leo, 1 año después de que todo cambió, todo el asentamiento resultó ser un desastre. Mesas llenas de comida, música, niños corriendo por todas partes. Pearl se sentó en el centro de todo, paciente y gentil mientras los niños se subían a su lomo y le hacían miles de preguntas. Leo estaba a su lado, explicando el cuidado de los dragones a cualquiera que la escuchara. Había crecido, se había vuelto más seguro. El niño callado y triste había desaparecido, reemplazado por alguien que sabía exactamente quién era. Williams se acercó a David, con su hija a cuestas. Walsh, te debo una disculpa. Lo que hiciste criando a ese dragón inspiró a mucha gente, incluyéndome a mí. No necesitabas disculpas. Sí, las necesitabas. Te juzgué. Pensé que eras un fracaso porque no podías comprar regalos caros. Pero les diste a tus hijos algo que ningún dinero podría comprar. Williams miró a su hija. Me enseñaste lo que realmente importa. La niña corrió para unirse a los otros niños que rodeaban a Pearl. Williams la vio irse. Luego estrechó la mano de David antes de alejarse. Yates encontró a David más tarde, apartado de la multitud. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado y rosa. ¿En qué piensas?, preguntó. Esa mañana, caminando a casa por la nieve. Qué vacías se sentían mis manos. Y ahora están demasiado llenas. A veces no sé cómo contenerlo todo.
Yates rió. Así es ser padre, seas dragón o no. Hizo una pausa. Recibí un mensaje de la sede central. Están impresionados con tu progreso. Quieren saber si te interesaría enseñar a otros guardianes nuevos, compartir lo que has aprendido. ¿Yo? Todavía estoy averiguando cosas por mí misma. Precisamente por eso serías bueno en esto. ¿Recuerdas lo que es sentirse abrumado y aterrorizado? Los expertos elegantes lo han olvidado. Lo miró con seriedad. Piénsalo. Sin presión, pero la oferta está ahí. Leo llamó desde el otro lado del patio. Papá, ven a ver lo que encontró Perla. La dragona tenía el hocico metido en la tierra otra vez, meneando la cola. Probablemente otro depósito mineral. Le encantaba traerles regalos. David se disculpó y se acercó. Leo señalaba algo que brillaba en la tierra. Esta vez no eran minerales. Un trozo de metal viejo con forma de estrella. ¿Qué es? Preguntó Leo. David lo recogió sacudiéndose la tierra. Una placa. Una placa de núcleo minero de hace años. Probablemente de su esposa. La perdió antes de morir. La buscó por todas partes. Pearl gorjeó suavemente como si comprendiera el significado. De tu madre, dijo David en voz baja. La usaba todos los días. Leo sostuvo la placa, recorriendo los bordes desgastados. Pearl la encontró para nosotros. Sí, lo hizo. Permanecieron juntos en silencio, recordando. Entonces Leo le devolvió la placa a David. Deberías guardarla para recordarla. No la necesito para recordarla, pero quizás podamos ponerla en un lugar especial. Honrarla. Esa noche, después de que terminara la celebración y todos se fueran a casa, David se sentó en el porche con una placa en la mano. Leo estaba dentro durmiendo. Pearl dormitaba en su refugio, contenta y a salvo. Rachel se sentó a su lado. ¿Estás bien? Sí, solo estaba pensando en regalos. ¿Y qué hay de ellos? Esa mañana, pensé que le estaba dando algo a Leo porque no tenía nada más que ofrecer. Una decisión desesperada. Le dio vueltas a la insignia entre los dedos. Pero quizá el regalo no fuera el huevo. Quizá fuera la decisión de traerlo a casa. Arriesgarlo todo, creer que merecemos algo maravilloso. Sí que lo merecías. Sí que lo mereces. Me llevó mucho tiempo creerlo. David la miró. ¿Sabes qué es lo mejor? No es el dinero, ni la casa, ni el nuevo trabajo. Es que Leo sabe que vale la pena luchar por él. Tomaré riesgos locos y tomaré decisiones imposibles porque él importa tanto. Rachel sonrió. Ese es el verdadero regalo. Todo lo demás son solo dragones y contratos. Se sentaron en un cómodo silencio mirando las estrellas. Pearl se removió en sueños, soñando sueños de dragones. Por dentro, Leo probablemente también estaba soñando. Sueños de volar, aventuras y un futuro brillante con posibilidades. David pensó en el hombre que había caminado por la nieve con las manos vacías y el corazón roto. Esa versión de sí mismo se sentía como un extraño ahora. Alguien que apenas recordaba, que había estado tan concentrado en lo que no podía dar. Nunca se dio cuenta de lo que ya tenía. Amor, coraje, la voluntad de intentarlo. Esos eran los regalos que importaban. Todo lo demás siguió a partir de ahí. Esa estrella fugaz atravesó el cielo. Perla se despertó lo suficiente para observarla, siguiendo la luz con la mirada. Emitió un suave sonido de felicidad y luego se volvió a dormir. Pide un deseo, pidió Rachel. David negó con la cabeza. No es necesario pedirlo por todo lo que he deseado. Cuidado. Así es como terminas con 2 dragones. Ambos rieron. En algún lugar de la colonia, otras familias se estaban preparando para pasar la noche. Algunas con dificultades, otras cómodas. Todas haciendo lo mejor que podían. Mañana, David se levantaría y estudiaría para su próximo examen. Ayudaría a Leo con sus tareas, entrenaría con Perla y probablemente cometería una docena de errores. Pero todo lo haría con las manos,
por fin, maravillosamente ocupadas. El pobre padre humano que no había tenido un regalo de cumpleaños para su hijo había encontrado algo mejor que cualquier regalo en una tienda. Había encontrado esperanza en la nieve. Y la esperanza, resultó ser, era el tipo de regalo que seguía creciendo, seguía dando, seguía transformando todo lo que tocaba. Nada mal para algo que empezó con la cartera vacía y una caminata desesperada en medio de una ventisca. Nada mal.